Hola, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a esperar que se vayan conectando las personas, muy importante, y gracias a todos los que están ahí, los que se van a ir conectando. Esperemos que se vayan conectando un poquito más, vamos a darle un poquito de chance a la gente. Son las 7:32 exactamente, entonces vamos a dar como un minutico más. No sé si más bien entonces repetimos el conteo regresivo para dar eso también como un chance, unos 30 segunditos ahí. Gracias, Fito, por eso. Bueno, buenas noches. Vamos de todos modos a también dar un chance, pero mientras que se van conectando, quisiera que entráramos como en sintonía. Quisiera presentarles a mi compañero panelista en la noche de hoy. Eh, Me presento primeramente mi persona. Yo soy Miguel Ángel Cuba, para los que no me conocen, egresado Teología de la Universidad Reformada y actualmente maestrante en maestría en Ética y Problemas Contemporáneos en la Universidad Minuto de Dios. También con diplomado en Ciencias Bíblicas en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Entonces, estamos dispuestos a servir, simplemente somos servidores más, como diría mi futura esposa, lo más importante detrás de los títulos es que somos hijos de Dios. Entonces, eso es la premisa que nos acompaña hoy y quisiera entonces también presentar a mi compañero en el panel que va a estar hoy con nosotros compartiendo este espacio en perspectivas de la fe, Biblia y reflexión. Quisiera presentarles al pastor Cristian Gómez, amigo entrañable de esos compañeros de clase que uno no va a olvidar nunca en la vida, de debates, de controversias, de construcciones, de pensamiento y sobre todo también construcciones de fe en medio de las diferencias, en medio de la posibilidad que Dios nos da de estar en diferentes escenarios de comunidad. Es pastor presbiteriano primeramente, y entonces, bueno, le voy a dar el chance a Cristian que se presente. Buenas noches a todos. Cristian, ¿cómo Bendiciones estás? y buenas noches. Gracias, Miguel. Bendiciones, muy bien, gracias a Dios. No es la foto de un carnet. Ojo, pues, que de pronto el fondo parece que fuera una foto de carnet o la foto de la cédula. No, muy agradecido por este espacio de poder encontrarnos con personas que quiero mucho, que estimo mucho, y como decía Miguel, son personas que marcaron de cierta manera un proceso de estudio muy interesante que tuvimos en el espacio de la Universidad Reformada, del cual también, igual que Miguel, soy egresado del programa de teología. Eh, Hablar de títulos, bueno, el título más complicado para mí ha sido el de ser pastor, pastor de la primera, el más complicado y el más significativo. Ser pastor de la primera iglesia presbiteriana de Barranquilla, eh, como pueden ver, con una iglesia bastante vieja, para los que la conocen, una iglesia de 130 años de presencia en la ciudad y, y yo soy un pastor bastante joven, entonces ha sido una experiencia muy interesante. Aparte de eso, pues siempre muy inquieto por el estudio, por la reflexión teológica, pero sobre todo me voy a pegar a algo que Miguel dijo ahorita, eh, sobre todo para el servicio al pueblo de Dios, al reino de Dios. Entonces, en ese camino hemos recorrido a espacios académicos en el área de desarrollo humano y organizacional, en el área de Biblia y teología, en varias instituciones, en la Universidad Reformada, en la Universidad Bíblica Latinoamericana, en la Universidad Pontificia Bolivariana. Y bueno, ahí vamos caminando de la mano de Dios y de la gente que hace bonito nuestro camino de fe en esta vida. Bueno, muchas gracias, Cristian. Entonces, yo creo que ya siendo las 7:36 de la noche, esos 6 minuticos suficientes entre lo que es la hora estipulada para el comienzo del conversatorio y este paréntesis para que las personas se vayan conectando.
Por eso nos presentamos, no nos presentamos en términos de concentrismos o credibilidades, nos presentamos Ajá. simplemente para dar el chance de tiempo de que se vayan conectando y que nos vayamos encontrando en torno a la reflexión que nos está citando el día de hoy. Quisiera, entonces empecemos Cristian, vamos a postular el tema que nos cita, como fue pues publicado por Perspectivas de la Fe y por páginas aliadas, incluso por estudiantes que en estos momentos se encuentran con nosotros del Instituto Wesleyano, donde Cristian participa como decano de teología y formador, ¿no? De teología, profesor. Entonces, siendo también un espacio, entonces, un espacio de comunidad, de encuentro y también, bueno, de paso un espacio académico porque tenemos estudiantes que nos están viendo en estos momentos. Entonces, bienvenidos todos, gracias por estar allí. Vamos a empezar de una vez. El tema que nos está convocando en el día de hoy es qué tipo de iglesia va a abrir en la cuarentena. ¿Qué iglesia va a abrir en la cuarentena? Sabemos que a manera de introducción, bueno, no es necesario contextualizar demasiado cuando todos hemos estado en cuarentena, cuando todos somos de alguna forma partícipes de la pandemia, pues no me gustaría mencionarnos como víctimas, porque eso generaría entonces un tema de victimario, entonces ver al virus como un enemigo que hay que vencer. Bueno, seguramente lo puede ser en ciertos escenarios, pero la lectura que queremos hacer ahorita de la realidad es que simplemente es una circunstancia por la que todos hemos pasando y ahorita por disposiciones que de hecho no solo en Colombia, sino en otros países, porque nos están viendo de hecho de Venezuela, por ahí estoy seguro que mi mamá más de uno invitado, otros países están empezando a pasar, están empezando ya a descongelar, ¿sí? El descongelamiento progresivo de lo que fue la cuarentena a partir del cuidarnos en casa. Me ha gustado mucho que cito el pastor Mauricio, un amigo de pastor en Bogotá, en una predicación hace poco, hace menos de un mes, él hablaba en su predicación de no hablar de que estamos encerrados, sino hablar de que nos estamos cuidando en casa. Para ahí en temas de las solas palabras, esas palabras que por mucho, que en momentos tienen poder, podamos entendernos no como seres que sufren, sino seres que nos estamos cuidando. Entonces, en ese contexto, como ya estamos hablando de descongelamiento, pues eventualmente las iglesias van a empezar a abrir. Las iglesias van a empezar a abrir, ya es permisos que se están dando. Algunas iglesias, bueno, de acuerdo a su tamaño, y de eso vamos a hablar más adelante, están implementando normas de bioseguridad para poder abrir y pasar a reuniones presenciales. Entonces, un primer escenario que quisiera que tocáramos y que hemos cuadrado con Cristian hablar el día de hoy es el tema de ese antes, durante y después. ¿En relación a qué? En relación a lo que para nosotros es o ha sido Dios en medio de estas circunstancias. Lo que ha sido Dios en medio de estos eventos puntuales, como es el tema de la cuarentena, fruto de una pandemia. Es decir, podemos estarnos acercando, lo pongo en términos de pregunta, para la reflexión de todos los aquí reunidos, online, pues, no los vemos, pero sé que están. eh, ¿Será que sostenemos, es el mismo Dios que nos ha protegido, en el que confiamos antes de la cuarentena, sigue siendo el mismo Dios de hoy, después de la cuarentena? ¿O han pasado eventos en nuestra vida que nos han llevado a que eso sea algo un tanto más difícil de contestar? ¿Tú qué opinas, Cristian? Ahí tenemos el escenario, ahí tenemos el escenario, cómo ha sido, cómo podemos ver nuestro acercamiento a Dios a partir de los acontecimientos que han sucedido. Ciertamente, Miguel, este es un tema que va a tocar profundamente las, la emocionalidad y la intelectualidad de la vida de la iglesia, ¿no? Quisiera empezar a compartir algo con respecto, cuando hablamos de un tema de iglesia y sobre todo un tema tan importante como este que estamos mencionando ahora, tenemos que hablar de la iglesia en esa dimensión como institución, pero también en la dimensión como comunidad. Una comunidad no solamente que está permeada por lo que está sucediendo en nuestro mundo, sino también por una realidad que nosotros llamamos una realidad de fe, una realidad espiritual, si quieres llamarlo de esa manera. En esa realidad espiritual, Miguel, nos vamos a encontrar con que la pregunta puntual que estás haciendo, que es el tema de ¿dónde está Dios? ¿Cómo queda Dios? Si algo va a cambiar
de la imagen de Dios en este sentido, algo ya cambió. Ciertamente nos vamos a encontrar una iglesia, Miguel, donde la imagen de Dios ha cambiado. Nada más voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy podría ser burdo para algunos, pero recuerdo a muchos predicadores a principios del año 2020 hablando de la visión, la bendición, la prosperidad, del año perfecto, del año 2020. Este es el año de la bendición de Dios y tal cosa y tal otra. Y a mitad de camino, eh, esto cambió. Y estos Sí, mismos pastores que pensamos que de pronto tenían una línea de predicación o una línea de pensamiento muy, muy estricta, los escuchamos ahora reflexionando acerca de lo que ha traído la pandemia. Y sus predicaciones ciertamente han estado enfocadas en un cambio de visión, incluso de su espiritualidad y de lo que es la realidad de la iglesia. Entonces, categóricamente, Miguel, sí, hay que decir que nos vamos a encontrar con una iglesia diferente, una iglesia que ya es diferente. Lo estamos viendo tú y yo en estos momentos, estamos construyendo sí, comunidad y lo estamos haciendo a través de medios tecnológicos que hace unos años atrás eran del diablo y que no claro, se podía sí. Y a Facebook se le mencionar el sacó de Facebook cuanta y la cosa, encontró. ¿no? Sí, sí, sí. Y mira, es lo que nos está permitiendo en estos momentos ser iglesia, para que mires el cambio de cierta manera drástico, entre comillas, que estamos teniendo como cristiandad en estos momentos. Claro, claro. Y bueno, nosotros hablábamos en el planteo de este diplomado, y que de este diplomado, perdón, estoy con cables cruzados, vengo, apenas estoy llegando. Nosotros planteamos en la preparación de este conversatorio un tema que me parece muy interesante que pasa por la reflexión bíblica, ¿sí? Por el acercamiento bíblico, que es el pensar en la construcción del Antiguo Testamento en el escenario preexílico, exílico y posexílico. Eh, y entonces nos vemos en esas metáforas, quizás, en esas imágenes, más bien, para ser más precisos, en esas imágenes de un pueblo de Israel, en el caso del Antiguo Testamento puntualmente hablando, eh, que también pasó por esas transiciones. Pues desde que se construye la creencia de la alianza, la doctrina de la alianza, desde que se construye, fue una pregunta repetitiva de ¿dónde está Dios? Si Dios nos ha abandonado, Dios nos ha castigado, ¿dónde está Dios? Bueno, obviamente Israel siendo sitiada y dominada por casi que todos los imperios del momento, por los imperios de turno del momento, ¿no? Si revisamos la historia como es. Claro, Entonces, ha sido una pregunta repetitiva, ese ¿dónde está Dios? Y en el ¿dónde está Dios en Israel posexílico nosotros hablábamos del tema de la reconstrucción del templo. Por lo menos tú lo planteabas así, me parecía muy interesante. Y yo también te planteaba y te pongo ahora sobre la mesa para los que nos escuchan el tema de reflexionar, porque es una predicación que estoy escribiendo, de hecho, estoy haciendo un tanto spoiler allí, de el Moisés, la tradición de Moisés, la historia de Moisés alrededor de lo que fue la salida de Egipto, pasar por el desierto, llegar a lo que entendieron como la tierra prometida, y entendiendo la tierra prometida tener la vicisitud de tener que reconstruirse como sociedad, de tener que reconstruirse como pueblo, de tener que reconstruirse desde los mínimos de convivencia en un territorio desconocido. Ahora, claro, nosotros no estamos en el entorno de un territorio desconocido, pero sí estamos en el entorno de esa transición en donde nuestra normalidad se puso en pausa, pasamos por un proceso que obligatoriamente nos llevó a pensarnos y a vernos de una forma diferente. Y estamos ahora entonces en el terreno de quizás un territorio no tan conocido, porque estamos hablando de una nueva normalidad. Y en esa nueva ajá, normalidad hay cosas en donde definitivamente no vamos a poder volver atrás.
Entonces, en ese volver atrás, Cristian, tú planteabas el hecho de esa reconstrucción del templo para ir atando esta idea con la segunda idea, que es el tema de esa Sí. iglesia que va a tener que decidir ser presencial o seguir siendo virtual o alternarse, es decir, tener momentos virtuales, momentos presenciales o hacer varios servicios con número reducido de personas. Es una nueva realidad, es una nueva realidad. Entonces, en esa construcción, si se quiere teológica, de esa reconstrucción del templo en el posexilio, ¿cómo ves esa lectura allí frente a lo que estamos viviendo ahorita? Miguel, tú has tratado varios temas que son fundamentales. Y de pronto ahorita que estábamos mencionando el tema de si la imagen de Dios va a cambiar, si la realidad de fe de la iglesia va a cambiar y su propia realidad como institución va a cambiar, decíamos que sí, esto hay que tenerlo claro. Pero de pronto algunas personas van a decir, pero ¿cómo así que va a cambiar la imagen de Dios? ¿Cómo así que nuestra fe va a cambiar? Miren, esto no es algo ajeno ni siquiera a la misma tradición bíblica como tú lo estás mencionando. Varios puntos de los que dijiste son muy importantes traerlos a colación y tenerlos en cuenta. Si nosotros notamos en la, en el transcurrir de la escritura, nos vamos a dar cuenta de varias cosas hablando específicamente del Antiguo Testamento. La imagen de Dios y la fe del pueblo de Israel fue en un proceso pedagógico que se iba desarrollando y se iba desarrollando a partir de las situaciones históricas concretas. Sí, Miguel, esto es importante que la gente y que las personas que nos están escuchando lo comprendamos un poquito mejor. Nosotros no podemos hablar simplemente del hecho de que Dios se va a comportar o la imagen de Dios es unánime en todo el trasegar de la Biblia porque no es así. Hablemos puntualmente. Nosotros nos vamos a encontrar con algo cuando leemos los relatos bíblicos. Vamos a encontrar en algunos relatos a un Dios muy cercano, a un Dios que forma con las manos, a un Dios que sopla aliento de vida, a un Dios que escucha, que se enoja, que incluso hasta se arrepiente, ¿sí? Claro. Y Y que en se otros permite ser relatos cuestionado. sí, y que se permite ser cuestionado. En otros nos vamos a encontrar un Dios que por ahí no camina la cosa, el alto, el sublime, el todopoderoso, el que está en las alturas, el que si lo vemos no podemos verlo sin morir, todo este tipo de cosas. Y esto habla de un desarrollo, y un desarrollo que va de la mano con el desarrollo de la iglesia. Miguel, puntualmente hablando, tú decías, hablando del éxodo a la tierra de Canaán, es algo bellísimo cuando nosotros nos encontramos que la fe y la religiosidad del pueblo en la tradición bíblica, lo que nos ha llegado a nosotros en la escritura, en el Antiguo Testamento, nos hablan de un pueblo que formó su fe en Yahvé en medio del desierto y que esa formación de la fe estaba simplemente dada por circunstancias históricas muy puntuales. O sea, por momentos de crisis muy puntuales se fue formando la fe del pueblo de Israel, que era completamente, digámoslo así, diversa, para no decir otro término, completamente diversa y que va a venir a confrontarse con el hecho de cuando ya están establecidos, cuando ya entran a la normalidad, que podríamos decir que es la etapa de entrar a la tierra prometida y de establecerse como nación, en esa normalidad las reglas de juego empiezan a cambiar. Pasan Eso. del tabernáculo al templo. Y mira que la iglesia cambia. Ya no es una cuestión de estar llevando el tabernáculo por todos los lugares, sino que ya la presencia de Dios se va a quedar en un solo lugar. Y aparece el templo como la Sí. representación de la presencia de Dios en medio del pueblo. Y la fe Dejó del de ser un pueblo va Dios a que tener, camina. claro, Dejó de ser ya un no Dios es que el Dios camina y se convirtió en un Dios que se en sentó el en un lugar. estático. Exacto. Y entonces viene la crisis luego de estar Dios en el templo, de la normalidad de ir al templo, de tener todo el sistema sacrificial, de tener a los sacerdotes, a los reyes, de tener a todo el mundo ahí. Y va a pasar que viene la crisis del exilio, se destruye el templo, va a empezar el imperio babilónico a destruir a Israel, a destruir el reino de Judá,
aproximadamente desde el año de 1500, 1500 no, del 562 Del hasta ya 500 al antes de Cristo. 567 a 67, 68 antes de Cristo, que ya destruyen el templo. Y cuando les destruyen el templo, ¿qué pasa, Miguel? El pueblo de Israel quedó vuelto A nada, la- sí, sin a la deriva, identidad, sin sin identidad. templo. La imagen del Dios de la alianza que les protegía, que les guardaba, empezó a ser cuestionada por eh, por los mismos del pueblo de Israel, por los mismos Claro. pensadores y teólogos, por los Y ahí profetas. luego Uy, hacemos, Dios, entonces hacemos ahí el paralelo con lo que estamos viviendo ahorita fácilmente, por lo que estás diciendo. exactamente, En el, en el, exactamente. en el, en el ver a un Dios que el templo nos lo cerraron, como dicen algunos, que nos lo cerraron, pero no es tanto el hecho de que nos lo cerraron, porque nadie vino a decirnos que lo cerraran, fue que es necesario cerrarlo para podernos cuidar. Entonces, Obligados, en ese, obligados. obligados. Entonces, en ese no lo cerraron. Entonces, el Dios que está posado en la casa de Dios, considerada la casa de Dios, el lugar donde nos encontramos con Dios, pasa a ser un Dios que va a las casas, pasa a ser un Dios que se transmite por internet, ¿sí? Ajá, Pasa a ser un Dios Miguel, que genera comunidad en medio de la distancia. y eso pasó, Miguel. Que esto es bueno que nosotros, como tú decías, hagamos el paralelo. Si hacemos el paralelo, Miguel, nos vamos a dar cuenta que el tiempo, el periodo del exilio para la identidad del pueblo judío fue trascendental, porque el templo deja de ser el centro y eso está pasando ahora. La pandemia nos obligó a dejar de que la iglesia, el lugar físico, no fuera el centro de nuestra fe y de nuestra espiritualidad. O sea, nos trasladamos de la iglesia a la casa y los Claro, instrumentos que creíamos diabólicos en algún momento, algunos, se convirtieron en la bendición para poder seguir siendo iglesia. Y esto pasó en el exilio. El claro, exilio obligó al pueblo de Israel a vivir su fe en la tierra, en una tierra que no era de ellos, una tierra pagana. Y recuerden esto de manera intencional. Para el pueblo de Israel, la tierra que no fuera de ellos era tierra, no era tierra de bendición, ¿sí? Esa era claro, la claro, perspectiva de la nación antes del templo y antes de estar en la tierra que Dios les había dado. Ahora no tienen templo y están en otra tierra, en una tierra que no es de ellos. Esto, el Salmo 137 lo describe de una manera tan profunda. Cuando leemos el Salmo 137 nos damos cuenta de ese sentimiento de no estar en Jerusalén, de estar en otra tierra, rodeado de paganos, rodeado de donde el templo no está, donde la presencia visible de Dios no la tienen. ¿Y qué tiene que hacer el pueblo de Israel? ¿Qué tiene que hacer, perdón, el pueblo judío en ese claro, momento, amigo? Tienen que recurrir a la imaginación. Y la imaginación de ellos fue bellísima, porque es precisamente en este entorno del exilio y del posexilio, de esta primera diáspora que llamamos así en de la diáspora. teología, donde nace la sinagoga Claro, como el lugar subtemplos, subtemplos. subtemplos. Ya no está el templo, pero no podemos dejar de vivir la fe. Entonces tenemos que vivir la fe en otro entorno, en un entorno más cercano, en un entorno más real, en un entorno más familiar, digámoslo de esta manera. Y la sinagoga nace como respuesta a la crisis de estar en otra tierra y de estar sin templo. Ciertamente nos está Claro, sucediendo ahora. Nosotros estamos en claro, una crisis donde no tenemos el templo y estamos en otro espacio que de pronto en su momento no lo vimos como el espacio para adorar, que es el espacio de nuestra casa, que es el espacio de nuestra cotidianidad, incluso el espacio de nuestro trabajo, ¿sí? claro, Que esto no lo claro. veíamos así. Entonces, ahí es donde entra el escenario de lo que hablábamos de la descentralización del templo, ¿sí? Ajá, El templo que se descentraliza, que se mueve, que se entiende, el concepto, el templo
como concepto, no estamos hablando de templo como lugar. El templo como concepto que se descentraliza, que se entiende en escenarios. Y además que hablábamos, porque es que, bueno, los dos temas por donde vamos, hablamos de circunstancias reales, es decir, estamos hablando de sí, circunstancias que pasan por lo que ha sido el caminar de Cristian en su comunidad y el caminar de mío con la comunidad con la que acompaño, en donde hay fieles que siendo cristianos, que siendo gente de fe, que siendo gente de proclamación de fe, de confesión de fe, de adoración, de alabanza, que vive esa vida eclesial sana, pues, que se ha entendido como sana, ¿sí? Que ve a un familiar que cae enfermo, que ve a un conocido que murió por COVID o no por COVID o por otra cosa, porque en algún momento en el pensamiento colectivo todo pasó a ser COVID, las demás enfermedades como que quedaron en pausa. Pero por lo que haya sido en medio de la cuarentena, en realidad tenemos de familias golpeadas, ya sea por una situación directa de enfermedad o indirecta, o hasta por un tema económico de sí, autosostenimiento y sí, autorreconocimiento en medio de las posibilidades. ¿Sí? Dice Urla, dice, la iglesia de los primeros siglos eran en casa, por supuesto, refiriéndonos a la iglesia de claro. ellos, recibiendo a la iglesia, por Y supuesto. Miguel, Pero, el claro, antiguo Israel no lo pensaba tanto de las casas porque era un Dios más templario, que eso es a lo que nos estamos refiriendo. El proceso de transición donde el templo dejó de ser templo por sus múltiples destrucciones, porque además el templo no lo destruyeron una sola vez, ¿sí? Valga la aclaración dentro de la historia. Entonces, es decir, tuvo fases de destrucción, por decirlo de alguna manera. claro, Miguel, Entonces, eso pasa por cómo esos cambios nos invitan a pensar en el repensar el tema de en realidad conocer a un Dios que está en el templo y resulta que a la fuerza nos han llevado a encontrarnos con un Dios que está en el camino, que está allí mientras que estamos lavando la ropa, que está allí mientras que vemos la transmisión o alguna cosa que tenga que ver con la palabra de Dios, mientras que cuidamos a los niños, ¿sí? A los que son padres, cuidamos a los niños y hagan sus tareas, de uno pendiente de la tarea, pero al mismo tiempo está en oración o en actitud de adoración, ¿sí? Y hay unos que toman un momento estando en su casa, dejando de hacer quehaceres o preocupaciones para entonces encontrarse con Dios, pero a través de un dispositivo tecnológico o a través de la radio o a través de la televisión. Pero a todas estas, de todos modos, algo un tanto impersonal, ¿sí? O no tanto, no creo que impersonal sea el término, sino a todas estas un tanto descentralizado, no en un lugar que hemos entendido como el lugar donde nos podemos, donde la única posibilidad de encontrarnos con Dios. Entonces, ahí hay unos cambios drásticos que yo creo que modifican nuestra realidad radicalmente. ya la modificaron, Miguel, y lo que estamos tratando, digamos, de compartir aquí, haciendo el paralelo digamos, de la historia o de la tradición, de la historia bíblica que nos quedó en el texto de la Biblia, hablando del antes del templo, del después del templo. Este paralelo con lo que nos está sucediendo es exclusivamente para decirnos, mire que sí, las circunstancias históricas hicieron cambiar al pueblo judío en su momento, y ese pueblo judío de su momento cambió no solamente la forma de adorar a Dios, el lugar donde se vivía la espiritualidad, donde se vivía la fe, sino que también cambió la forma de vivir a Dios y de experimentar a Dios. Que esto es algo bellísimo para decir, hey, loco, en serio, en estos momentos la iglesia ha cambiado. Y el hecho de que cambiemos y la situación histórica que nos ha tocado vivir nos haga y nos hizo, nos obligó a vivir la fe de otra manera, no es para que nos lamentemos y para que cuando venga la pospandemia entonces empecemos nuevamente a volver, y esto ya me estoy adelantando un poco al otro Sí, tema, que volvamos a la normalidad. ¿Será que sí es necesario volver a la normalidad? En una iglesia, Miguel, donde tú apuntabas algo, ahorita estabas diciendo algo que me parece espectacular y que me hizo recordar uno de los fundamentos teológicos de la Reforma Protestante, sobre todo del planteamiento de Lutero.
Lutero planteaba eh, esta doctrina, digámoslo así, del sacerdocio universal del creyente desde la perspectiva de poder desligar la fe y el servicio a Dios del clérigo, de la vida clerical. O sea, yo puedo servirle a Ok. Dios sin necesidad de ser clérigo. De eso se trata Sin ordenamiento. este principio de exactamente de sacerdocio universal. Y Lutero decía una frase tan bonita que incluso una persona que ordeñaba una vaca, cuando ordeñaba la vaca, si sabía perfectamente eh, eh, quién era Dios en su vida, pues le iba a dar gloria a Dios ordeñando la vaca. O sea, la perspectiva de Lutero en este sentido era, loco, la fe, la vida, el servicio a Dios, la misma imagen de Dios, pasa por encima de un lugar y de unos escenarios específicos. Esto que nos invita, Miguel, a que ojalá podamos nosotros como protestantes recordar un poquito a Lutero en este sentido y darnos cuenta que la fe en este momento la estamos viviendo mientras cuidamos el niño, como tú lo estabas diciendo, Sí, sí, mientras aseamos la casa, mientras hacemos el almuerzo, la comida, nos hemos dado cuenta que es posible vivir la fe sin estar ligados al espacio y sin estar ligados a la liturgia, al orden, al protocolo de ir a la iglesia, cantar, de vestirme, porque a veces estamos en el culto de oración o en la transmisión del servicio y tú estás en chancletas y en pantaloneta, algo que nunca en la vida habías claro, pensado que podías hacerlo yendo al templo. ¿Ves? O exacto. sea que ciertamente nuestra forma de ser iglesia ha cambiado y la pregunta puntual sería, y entonces nos vamos a devolver, ¿qué nos cuenta la historia bíblica, Miguel? Nos cuenta ciertamente que hubo una facción, un grupo del pueblo de Israel que al regresar del exilio quiso volver. Y a este grupo lo encontramos en la Biblia, en las historias que nos cuenta Nehemías y que nos cuenta Esdras, que Esdras. luego de que los persas acaban con el exilio de los israelitas allá en Babilonia, los devuelven a su tierra, viene un grupo con una ilusión de reconstruir Jerusalén y de reconstruir el templo y ciertamente lo hacen. Y en teología a este grupo le Claro, llamamos el judaísmo del segundo templo, que es fundamental para entender el Nuevo Testamento y para comprender incluso la fe del cristianismo. Porque este judaísmo del segundo templo cogió esta línea de volver atrás, de volver al templo, de volver a la institucionalidad de Israel, de volver a ser el pueblo escogido por Dios en su tierra, tanto así, Miguel, que tenemos unos textos en Esdras supremamente dramáticos frente xenofóbicos, podríamos decirlo en algún sentido. Pero hubo otro sí, claro. judaísmo que no Por lo regresó a que Jerusalén, llegaban y el cómo llegaba. ¿sí? Claro. Y hubo otro judaísmo que no regresó a Jerusalén, Miguel, que se quedó, Que se que quedó ese en es el Babilonia. judaísmo de la primera diáspora, que van a ser los judíos que nos van a entregar a nosotros la bellísima traducción de la Septuaginta por el siglo segundo antes de Cristo, que van a ser los judíos de Alejandría, que siguieron viviendo su fe sin necesidad de retornar, los judíos de Siria, que nos van a entregar el Claro, bellísimo Talmud babilónico, el Talmud sirio-palestino, o sea, una cosa que podemos ver la expresión de fe de este pueblo que no regresó, que siguió viviendo su identidad como pueblo de Israel a las afueras, y digámoslo así, sin la centralidad del templo y sin tener que volver atrás. claro, Entonces, mira que totalmente. si es posible, si vamos a tener varios escenarios, Miguel, vamos a tener varios escenarios de las iglesias que van a querer volver al templo y las iglesias que van a resignificar su ministerio. Y yo Y creo que es que, necesario resignificarlo, aunque sea en el templo. Puede ser de pronto aunque sea en el templo, sí, puede ser de pronto una participación un tanto subjetiva de mi parte, tomándome la licencia que me da estar en estar en la pantalla. Pensar en que en que de pronto, aunque la decisión sea la necesidad de abrir, la necesidad de regresar, de todos modos hay que como que, yo creo que de todos modos eso genera una resignificación, de todos modos, es decir,
porque es un tanto obligatorio. Es decir, es necesario, aunque se evada el tema, porque todo el mundo está en su derecho a evadirlo, todo el mundo está en su derecho a asumir posiciones, aunque se evada el tema, yo creo que es necesario pensar qué hay en esa antigua normalidad que merece ser rescatado y qué hay en nuestra nueva normalidad que merece ser construido. Puede que esas revisiones o reflexiones pasen por momentos difíciles de donde decir, no, bueno, algunas tantas cosas estábamos haciendo mal y algunas tantas otras estábamos haciendo bien y tenemos que pensar en retomarlo, ¿no? Eh, pero quizás podemos pensar en el escenario eh, de que hablemos, de hablar de la nueva forma de concebir el templo, además desde su fundamento. Y cuando me refiero al fundamento, me refiero a la intención de la idea del templo. ¿Qué fue lo que construyó la idea del templo desde un primer momento? Que es la idea de poder encontrarnos con la deidad de forma presencial o de forma alegóricamente presencial. Es decir, tener un sitio, tener un lugar físico que nos ayude a entender en medio de un ambiente que se genera en comunidad que ahí está Dios. Y luego esa comunidad, por la situación en la que estamos, pasa a ser una comunidad distante, pero que no necesariamente deja de ser comunidad, porque es que la razón de la congregación, del corazón de la congregación, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Cristian, en esto, el corazón de la congregación, yo lo he dicho en predicaciones, es la comunidad. O sea, lo que nos hace pertenecer a una iglesia X y no a otra, es la comunidad. O sea, ¿qué es lo que invita a los feligreses que son parte de la iglesia primera presbiteriana de Barranquilla? ¿Qué es lo que los invita a ir a congregarse? ¿Que el pastor predica muy bonito? Quizás. ¿Que el pastor es joven y simpático? Quizás. Pero yo creo que hay más razones en el Sí. saber que voy a compartir ese espacio con personas que creen en lo mismo que yo creo. Entonces, en ese lugar es donde me encuentro con el hermano, es donde me encuentro con el que llega, es donde me encuentro con el próximo, que comparten algo la misma fe que tengo, y desde ese encuentro se estrecha el hecho de poder encontrar en esos otros la presencia de Dios. Entonces Miguel, ahora luego, es- en la nueva normalidad, tenemos que pensar en encontrarnos con ese y el otro hasta manteniendo la distancia porque hay muchas personas que no se van a dejar ni abrazar. Entonces, mira cómo está el cambio de las circunstancias, ¿no? Que no se van a dejar ni abrazar, que no se van a dejar ni saludar. Entonces, el hermano que se para en la puerta, que en ciertas tradiciones son los diáconos, que se para en la puerta, está ahí es para abrirle la puerta al hermano o para darle paso al hermano dándole la mano, entonces hay que rechazar la mano al hermano. Ahí ya estamos hablando de modificaciones. Ahí ya estamos hablando ya, de cosas que van a cambiar. Entonces, ya la cosa cambió sustancialmente. claro, y esto va agarrando unas dimensiones, Cristian, va agarrando unas dimensiones tremendas. Esto va agarrando unas dimensiones, porque entonces pasa por lo que era nuestra tercera idea en la construcción de este conversatorio, que pasa por lo económico. Es decir, por Sí, mucho tiempo, sobre todo al comienzo de la cuarentena, y yo creo que en la medida que la fueron alargando, por lo menos en Colombia, que la fueron alargando, fueron saliendo como más expresiones, por momentos hasta desesperadas, pero bueno, es un tema que es una apreciación nada más, no es un juicio, eh, de cómo hacer la iglesia sostenible cuando está cerrada. Entonces, tenemos el modelo económico en donde el pastor vive de la iglesia y tenemos otros tantos modelos, porque no es el único que existe, y gracias a Dios, no es el único que existe, en otros tantos modelos en donde la iglesia tiene formas de sostenimiento distintos a depender única y exclusivamente de sus miembros. sí, Entonces, en ese escenario que te propongo ahora como tercera idea, en ese escenario es donde muchas veces, donde ahorita pues se están fundiendo, se están fundamentando las luchas y posiblemente protestas para que permitan abrir la iglesia. Porque es que es un tema de sostenibilidad. Es un tema en donde ningún hogar
resiste que el ingreso más importante de su casa desaparezca por más de 6 meses. ¿Sí? O sea, es decir, es algo que trasciende lo meramente eclesial, es algo que pasa a lo económico y a lo social. Entonces, en ese escenario, vamos a notar iglesias que por su tamaño y por sus miembros, por el número de sus miembros, tienen modelos económicos de sostenimiento interiorizados en donde la presencialidad puede ser prescindible, y hay otras iglesias en donde no dependen de la feligresía, pero necesitan la presencialidad para muchas otras cosas, como el palpar al hermano, como el definir eso, como quien está cerca de Dios es quien va al servicio todos los domingos, por ejemplo. Para sostener eso es necesario que se abra la iglesia. Y Claro. existirá también el modelo de la iglesia un tanto menos más pequeña, por decirlo de alguna manera, en donde el que esté cerrada la iglesia o esté abierta es lo que define que pueda sostenerse en el tiempo. Voy a hablar, te hablaré de la experiencia propia nuestra como primera iglesia presbiteriana de Barranquilla. Eh, y como pastor en medio de esta situación, que ya como lo hemos dicho, no es ajena a la fe de los escritores de la Biblia, una situación de crisis que nos tiene que hacer cambiar y que ciertamente nos hizo cambiar y que ya es necesario que resignifiquemos incluso nuestras formas de ser cristianos y de vivir la fe. Tú has dicho algo puntual, no vamos a querer, vamos a tener incluso miedo de abrazarnos. Algunas personas se van a quedar ahí, ¿sí? Y esto ya va ciertamente a afectar la forma en la cual vivimos nuestra fe, porque el hacer comunidad en cierta medida depende muchísimo de la afectividad. Ninguna comunidad se hace sin afectividad. Y nosotros hemos aprendido a vivir la afectividad, Miguel, a través del toque, a través de la presencia, a través del abrazo, a través del beso, y eso ya tiene que resignificarse. A mi propia percepción, lamentablemente tiene que resignificarse, porque yo soy una persona que me parece que es fundamental la afectividad y la corporalidad o corporeidad, como le quieran llamar mis amigos filósofos, frente al hecho de hacer comunidad. Y esto ya se vio afectado. Entonces, nos tiene que impulsar esto a cambiar la forma de vivir nuestra fe. ¿Y qué va a pasar? Y tú lo has dicho. ¿Y qué está pasando, Miguel? Por ejemplo, en el caso nuestro como primera iglesia presbiteriana de Barranquilla, yo creí que había personas, bueno, hasta cierto tiempo creí que yo tengo miembros aquí en la iglesia de 80, 85 años y hasta más, que para ellos parte fundamental de sus 70 años de fe ha sido el templo. Y yo te estoy hablando que Claro, el templo de la primera iglesia presbiteriana de Barranquilla es un templo histórico. Es el primer templo protestante construido en la Colombia continental. Es un templo que evoca la espiritualidad y la emocionalidad de su gente. La primera iglesia presbiteriana, muchos de los miembros, sin el templo, mejor dicho, no hay iglesia. Pero ahora, en medio de este caminar, uno ver a una hermana de 82 años instalando Facebook en su celular, pidiéndole a sus hijos que le compren un celular, un smartphone, para poder ver la iglesia y ver el culto virtual y decir, ay, gloria a Dios, me siento en la iglesia. Esto ya cambió. Frente al claro. modelo económico, estoy hablando de la parte de la emocionalidad y de la espiritualidad. Ya cambiamos y creo que ahí no va a haber tanto problema, porque ciertamente la fe bíblica, aunque nos ha insistido una y otra vez en el hecho de que la espiritualidad y la fe la vivimos es en nuestra existencia, nosotros, no en el templo, no en el lugar, no en la institución, pues siempre hemos tirado, como bien lo dice Mircea Eliade, el ser humano necesita símbolo y contenido, y siempre hemos buscado el símbolo en los templos y el contenido en las iglesias, pero la Claro. espiritualidad bíblica siempre nos ha impulsado a vivir la fe en nuestra propia corporeidad. O sea, Pablo lo va a decir en otros términos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y ustedes, cada uno de ustedes, son miembros de ella, ¿sí? Y al ser miembros de ella quiere decir que somos el templo, nosotros,
construimos la comunidad y es en nosotros, en ti y en mí, donde radica el ser realmente iglesia de Cristo. Ese concepto de cuerpo, de miembros y de ser Sí, nosotros claro. el templo, ya digamos que lo tenemos que volver a resignificar, tenemos que traerlo porque parece que lo hubiéramos escondido. Pero ¿qué es lo que se va a oponer a eso, Miguel? ¿Qué se va a oponer a Ajá, que volvamos a la espiritualidad de nosotros, de la comunidad, de la vivencia de fe, sin necesidad de un lugar y de un orden y de una institucionalidad? Lo que se va a oponer a eso es lo que tú has dicho, la economía. claro. Muchacho, hemos hecho y hemos construido un modelo de iglesia que depende ciertamente de la presencialidad y que si no hay economía de por medio, ese modelo que hemos creado se va a venir al suelo, ¿sí? Se viene a pique. Claro, Algunas de acuerdo. iglesias van a poder sobrevivir, algunas iglesias pueden sobrevivir. Nosotros, por eso te decía, nuestra experiencia ha sido que si no tuviéramos los arriendos que tenemos, que igual se vieron afectados, la iglesia no hubiese sobrevivido como tal económicamente hablando. Ojo, la Claro, institucionalidad económicamente hablando, porque el predio de la primera iglesia presbiteriana de Barranquilla hay que pagar más de 40 millones de pesos al año en impuesto predial y en valorización. 40 millones de pesos que en medio de esta pandemia se fueron, se perdieron, no están. claro. Si no tuviéramos otras fuentes de Fuentes de ingreso, ingresos. la iglesia como tal entra en una crisis, hubiese entrado en una crisis. Dios ha sido bueno en ese camino, pero ¿qué decimos de la familia pastoral y de las iglesias y del pastor, la pastora, que depende exclusivamente para comer, para vivir, para sobrevivir, depende de los ingresos de los diezmos y las ofrendas? ¿Qué diremos de ellos en una primera instancia? Segundo, Claro. Miguel, ¿qué va a pasar con las iglesias, las mega iglesias, que de pronto por su capital financiero y por sus recursos tecnológicos no se vieron afectadas? La cristiandad, Miguel, nuestra fe, nuestra manera de ver la iglesia, tiene que cambiar para Ujú. que volvamos a la... Alguien ahorita comentaba que la iglesia nació en las familias, la iglesia primitiva era en casas. Hay que corregir un poquito eso. La primera iglesia estuvo en las sinagogas, repitiendo el modelo de la diáspora. Pablo siempre Sí, llegaba a las sinagogas y los primeros cristianos se reunían en las sinagogas hasta que los judíos lo sacaron, hasta que los judíos dijeron, allá estos están hablando de una cosa diferente y terminaron sacándolos de las sinagogas. O sea, en su primera instancia, lo que hizo que la iglesia cristiana como tal, el movimiento cristiano, fuera hacia la casa fue una primera crisis, donde de las sinagogas los sacaron a las casas. ¿Y cuál fue la respuesta de esa primera comunidad? La respuesta fue la solidaridad. Y claro. usted lo va a ver en Gálatas, lo va a ver en Filipenses, lo va a ver en Tesalonicenses, lo va a ver en Corintios, cartas donde el apóstol Pablo menciona de manera directa colectas que se hacían para las iglesias que estaban en necesidad, para las iglesias que fueron sacadas de las sinagogas y que tuvieron que empezar a vivir una nueva fe. Miguel, seremos nosotros capaces en medio de esta pandemia de ser solidarios con nuestros hermanos y hermanas de otras congregaciones o de nuestra misma denominación que lo perdieron todo, que tuvieron que empezar a vivir otro estilo de vida para poder sobrevivir. Las iglesias grandes con bastantes recursos van a seguir el modelo de seguir acaparando financieramente y económicamente grandes sumas, o se van a mover a la solidaridad, o volveremos a la Claro. espiritualidad que nos plantea la iglesia del Nuevo Testamento. Yo creo que, que muchas se van a quedar en el volver al templo y en el reconstruir su historia,
que otras van a morir en el proceso. Lamentablemente, varias iglesias ya han muerto en este proceso, varias expresiones Claro, de porque fe. va a haber una feligresía que se va a contar por montones que no va a querer regresar al templo. La, y esa es la otra. Van a haber otros que se van a dar cuenta que el templo ya no es necesario para vivir la fe. Que la iglesia, lo que nosotros conocemos como iglesia, porque es que hay que repetirlo, Miguel, lo decíamos al principio. Yo puedo entender que me digan, sí, es que la iglesia no depende del templo. Sí, hermano y hermana, pero es que la fe nuestra se ha construido alrededor del templo y de la liturgia. Toda la tradición cristiana se ha construido alrededor de eso. Ahorita tenemos que volver a lo que el Nuevo Testamento nos planteó desde el principio. Nos lo plantea a lo que los judíos en su trasegar, en su historia con Dios, nos dijeron desde el principio. Tenemos que volver ciertamente a la tradición bíblica en ese aspecto. Y creo yo que hacer una lectura de la solidaridad cristiana, de la resignificación del templo, de la afectividad, de la forma de vivir nuestra fe, es fundamental para esta nueva iglesia que se nos presenta post pandemia. Claro, y hablar, Cristian, de una iglesia resiliente, ¿no? De una congregación resiliente, en términos de que hay muchas personas que están pasando malos ratos, hay muchas personas que están golpeadas emocionalmente, hay muchas personas que pueden autodefinirse como peleadas con Dios o en desacuerdo con su fe, con la fe que profesaron por mucho tiempo. Bajo esos supuestos de Dios no lo va a permitir, de Dios no lo va sí, en el afán mismo de buscar culpables al final, pero yo creo que eso ya forma parte de otro tipo de reflexiones también. Ajá. El tema puede extenderse si nos metemos por esos lados, pero eh, podemos estar entonces, Cristian, frente a una iglesia que va a ser como las sinagogas no, en donde vamos a pasar de la práctica del venga a la iglesia agarrando un bus o un taxi, de acuerdo a sus posibilidades, a la hora del servicio o del culto, como lo quieran llamar, eh, para pensar en esos lugares tipos, no sé cómo lo llamará la iglesia presbiteriana, de esos tipos, grupos de oración, grupos familiares cercanos a la vivienda de los feligreses. Es decir, podríamos pensar, es una hipótesis que te planteo, podríamos pensar en una iglesia menos templaria desde la centralidad de donde queda la iglesia como sede y pensar en una iglesia con presencia en los barrios. Pero por supuesto, Miguel, no es que podamos pensar, tenemos que pensarlo así. O sea, es urgente, es necesario que volvamos al modelo de vivir la fe en los espacios, en los espacios que nos quitaron, que la misma historia nuestra nos quitó, que fue el espacio de la casa, que fue el espacio del barrio, que fue el espacio de la plaza, el espacio del parque, esos espacios que antes y que la misma Biblia nos plantea, metámosle una lectura somera al libro de Hechos de los Apóstoles, más allá de lo teológico o exegético que esto pueda decir, y nos va a mostrar una perspectiva de un cristianismo que no se limitaba a un lugar, que tenía que La depender de idea las de sinagogas en Cafarnaúm. su primer momento, sí, que dependía de las sinagogas en su primer momento, claro, pero que luego se fue convirtiendo en un estilo de vida, y en un estilo de vida que no iba a estar dependiendo de Jerusalén y de la centralidad de un lugar, sino de la fe en el hogar. Eso. Por eso cuando nosotros leemos, por ejemplo, las cartas pastorales, leemos Colosenses y Efesios y Timoteo y Tito, que son unas cartas un poquito más posteriores al apóstol Pablo, por ahí del 80 al 100, donde se nota una iglesia un poco más institucionalizada, vemos los famosos códigos familiares, sobre todo en Colosenses y en Y en Efesios. Y nos Tesalonicenses. vamos a dar cuenta que esos códigos familiares nos mencionan la posibilidad de vivir la fe en la casa,
en las relaciones más pequeñas, en la relación del oikos, de la oikía, de la casa pequeñita, de la unidad familiar pequeñita, eh, sin estar dependiendo de la denominación y de ir al templo y todo esto. Esto hay que Claro, hacerlo, Miguel. Esto hay que hacerlo y yo creo que la iglesia, si la iglesia no se ve empujada a ir al barrio, a construir comunidad con la gente, en la cotidianidad de la gente, loco, pues tendrá que venir otra pandemia para ver si entramos en razón. claro, totalmente. Bueno, Cristian, vamos por ahí cerrando entonces, quisiera como hacer un resumen de lo que hemos dicho. En un primer momento entonces hemos hablado de la imagen de Dios que cambia, de un Dios que se hace más cercano, que se hace menos templario, de un Dios que ha dejado de estar estático para volver a caminar y además de un Dios que acompaña, ¿no? Que acompaña, al que no le se le puede poner un sello de pertenencia. ¿Verdad? De Dios pertenece a este lugar y Dios está aquí y no está allá. ¿Listo? Y podemos entonces en un segundo momento pensar en la resignificación del templo, la descentralización del templo, para encontrar a Dios como nos ha tocado encontrarlos en medio de la cuarentena, que es en medio de la cotidianidad, en Sí, medio de nuestra residencia, en medio de nuestras relaciones, ¿sí? De nuestras relaciones y relaciones más próximas que más allá de los hermanos de la iglesia, que definitivamente vamos a seguir amando igual, pero que por las razones que nos ha tocado atravesar, ha trascendido la inmediata afectividad, siendo esta muy necesaria para la salud de la congregación, pero que necesita entonces pensarse desde lo que es permitido en medio de las libertades de alguien que no va te a estar muy interpelo, prestorista, te interpelo ahí, Miguel, haciendo un ¿sí? paréntesis. Eh, Tenemos que pensar en una nueva afectividad, en cómo Ok, encontrar caminos de demostrar, porque sin afectividad no se puede. O sea, ok, no hay posibilidad, pero hay que encontrar un nuevo camino para mostrar nuestro amor, que la esencia del cristianismo es el amor y el amor que se demuestra en las palabras del Evangelio es un amor que está ahí, en medio de las necesidades, un amor que acobija, que da agua al sediento, que da comida al hambriento, que visita al que está encarcelado, que cubre al desnudo. O sea, esa afectividad no se puede negociar. Pero ¿cómo encontrar nuevos caminos para estar presente sin estar físicamente? ¿Me explico? claro, Y esto hay que hacerlo, ese ejercicio hay que hacerlo, pero no como están pensando algunos. Hace poquito leía un artículo donde se estaba hablando de, de la, del distanciamiento como la nueva normalidad. Loco, no. O sea, yo personalmente me opongo a eso. Yo creo que tenemos que pensar en un nuevo acercamiento, más que pensar en un distanciamiento. ok, listo, genial. Entonces, y como tercera idea, con esa intervención de Cristian, y como tercera idea hemos hablado de las configuraciones económicas que toca, que en realidad yo creo, y desde un punto de vista muy personal, yo creo que es una lucha que se ha dado por años y que no vamos a poder ganar. El tema de la reconfiguración económica de una iglesia que muchas veces depende solamente de la feligresía, pero que Sí, esperemos que a partir de la solidaridad de la que hablaba Cristian puedan existir mecanismos de sobrevivir y de sostenimiento en medio de la adversidad, en medio de que así como hay iglesias que están en ese momento de crisis, hay muchos feligreses que están en momentos de crisis también, sin trabajo, con contratos suspendidos y sin poder vender sus cosas para los que son independientes e emprendedores. Entonces, en realidad estamos frente a nuevos retos, estamos frente a un escenario quizás desconocido, porque vamos a empezar a implementar una nueva normalidad en una pospandemia que quizás nadie se imaginaba que íbamos a vivir, pero en ese escenario desconocido yo creo que el camino que nos debe iluminar es la fe, el camino que nos debe iluminar es poder leer en la Biblia eh, esas claves de lo que ha pasado el pueblo de Israel y lo que es la predicación
constante y sonante en el Nuevo Testamento de una comunidad cercana, de un Dios que está al lado del creyente, donde sea que el creyente se encuentre. Entonces, allí tenemos entonces el panorama puesto. Están todos, en realidad, gracias a los que se conectaron, y todos los que se conectaron están invitados a replantear nuevas preguntas, a también sembrar sus posiciones. No todo lo que digamos aquí necesariamente tienen que estar de acuerdo con nosotros, estamos simplemente elevando un pensamiento y generando preguntas y reflexiones alrededor de lo que es una realidad ineludible, que es el hecho del descongelamiento paulatino y la eventual apertura de una iglesia que tiene que repensarse y que tiene que replantearse. Entonces, gracias a todos por estar conectados, gracias en realidad por estar allí en este espacio de perspectivas de la fe, Biblia en reflexión. Gracias al Instituto Wesleyano por su apoyo y siendo así un evento oficial de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Miguel, gracias a todos los que se conectaron, a las personas que apenas se están conectando en estos momentos. También decir que quedaron muchas cosas en el tintero, o sea, que muchas cosas no pudimos por el espacio de tiempo, ¿no? El espacio que nos dan, pero claro, creo que la reflexión fue clara y qué bueno que podamos seguir caminando en esta ilusión de construir una iglesia que siga siendo significativa en medio de las crisis. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Cristian, por tu tiempo. Siendo una Hombre, persona Miguel, tan a ustedes. ocupada, tocó llamar a la fiscalía, a la Interpol y a muchas personas para encontrarlo, pero se pudo. Entonces, este conversatorio también es un testimonio. Muchas gracias a todos los que estuvieron por sus preguntas, por sus participaciones. Gracias a Caleya, a Karen, a Nelson que participó por ahí, a Yalexa, sí, a Urla, creo que es como una página, un movimiento. Muchas gracias a todos por ustedes. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Espacio ofrecido por la Fraternidad Teológica Latinoamericana con el apoyo del Instituto Huelellano, y esto es Perspectivas de la Fe. Muchas gracias. Bendiciones.